Hacer un análisis de lo que ha sucedido y va a suceder en el ámbito político luego de las elecciones. Ya estamos en compañía de Fernando Hurtado. Él es empresario, ha dirigido también instituciones empresariales en nuestro país. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Gabriela. Gracias. Bueno, se ha abierto un debate últimamente entre el presidente Arce y los candidatos a la presidencia. Se cuestionan si es que estas elecciones venideras van a traer o no un cambio de ciclo político. Esto basado, digo, en los datos de la encuesta. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Se viene un cambio de ciclo político o no? Creo que lo primero hay que comentar un poco lo que escuchábamos del presidente Arce. No sé qué es peor, si el cinismo o la desconexión con la realidad, ¿no? Yo creo que menos peor es la desconexión con la realidad, porque lo que vemos en el día a día es una necesidad más bien del cambio de ciclo desde el punto de vista económico. Un modelo económico totalmente fracasado, con precios que cada vez suben más, es decir, nuestro boliviano cada vez pierde más valor adquisitivo, con carencia de dólares, no hay dólares por ninguna parte, las filas por todos lados. En la salud tenemos problemas tremendos. En educación ni se diga. Entonces, querer seguir e insistir con que el ciclo actual en lo económico va a seguir, creo que, repito, es una desconexión enorme o un cinismo enorme, porque al final lo que hemos visto de parte del presidente es siempre excusas, cuando la responsabilidad siempre ha sido de él. La responsabilidad de aprobar créditos en la Asamblea, que es lo que tanto se queja, echándole la culpa a la Asamblea, donde no ha tenido ni siquiera la capacidad de generar acuerdos para que las cosas sigan adelante. Entonces, eso es lo primero que creo que es preocupante. Sobre un posible cambio de ciclo después de las elecciones, la verdad que no, mi competencia no llega a ver, digamos, tan adelante. Pero si se diera este cambio de ciclo, tienen retos enormes los que vengan a asumir el liderazgo de este país. El primer reto quizás es volver a conectar con la gente y las necesidades de la gente. Yo me imagino, por ejemplo, un presidente que al día siguiente de que asuma empiece a reunirse y a escuchar absolutamente a todos los sectores del país. No solamente los sectores económicos, también los sectores que se denominan sociales. Hay un montón de sectores, vamos a decir, corporativizados, que son claves en el país, dentro de lo que se necesita en esta gobernabilidad. Cocaleros del Chapare, cocaleros de los Yungas, transportistas urbanos, transportistas de transporte pesado, en fin, son muchos. Entonces, más que sentarse a prometer cosas, un presidente y un equipo que se siente a escuchar cuáles son las necesidades de la gente. Eso es lo primero, conectar con la gente. Un segundo reto que van a tener clave es devolverle la institucionalidad a este país. Hemos vivido varios años donde, lo dijo el expresidente Morales, para trabajar en el Estado había que tener un color político. Y lo dijo varias veces. Entonces tenemos que volver a darle el mérito a los cargos que son importantes dentro de la institucionalidad del país. A mí me gustó mucho, por ejemplo, escucharlo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, donde dice: la justicia tiene que cambiar y tiene que mejorar y tiene que dejar de ser un actor del poder de turno. Entonces, esas cosas, pero a nivel mucho más amplio en el tema de institucionalidad, es un reto enorme que tiene, que se tendría en este nuevo ciclo. Y un tercer reto, Gabriela, que es el de volver a la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es poder llegar a acuerdos por medio del diálogo. Vivimos 20 años donde los acuerdos se acabaron, donde el diálogo se acabó, donde primaba la descalificación en lugar del diálogo. Entonces, ese es otro reto que lo van a tener interesante los precisamente sobre ese tema, según los datos, los opositores van a tener la gobernabilidad necesaria en la Asamblea Legislativa. Entiendo que sí. De nuevo, si la intención de voto que hemos estado viendo en las últimas encuestas, en diferentes encuestas, se valida, en el voto el 17 de agosto debería tener gobernabilidad no un solo partido, que esto creo que es lo interesante, sino más bien van a haber
por lo menos 2 fuerzas políticas que van a tener que sentarse en la Asamblea. ¿Y hay la madurez política en alguna de estas 2 fuerzas o en ambas, si es posible, para poder llegar a esos acuerdos? Esperemos que sí, creo que es fundamental, como decía, en este cambio de ciclo. Ese es un reto de ese equipo de políticos o de esa clase política que tienen que asumirlo con seriedad, que tienen que asumirlo con madurez, y a lo que tenemos que llegar es a acuerdos para beneficio del país, beneficios que hablábamos, devolverle a los hogares la tranquilidad económica, devolverle al país, o mejor dicho, darle al país, porque nunca en mucho tiempo no lo hemos tenido, las condiciones adecuadas en salud, darle a los hogares bolivianos las condiciones adecuadas para que sus hijos puedan ir al colegio, a la universidad, darle a los bolivianos las condiciones adecuadas para poder emprender y generar negocio o encontrar empleo digno. En fin, son muchas cosas que dependen de esta madurez y de la capacidad que puedan tener para lograr acuerdos en la Asamblea. Ahora, ¿qué les puede permitir en la práctica esa mayoría dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son los principales retos al ponerse de acuerdo? Bueno, creo que lo más importante es dejar de lado intereses. Hemos vivido muchos años con una narrativa que yo personalmente no comparto, donde una sola fuerza hegemónica se atribuía la voz del pueblo, y por eso decía antes la importancia que tienen estos actores de ese nuevo ciclo, si es que llega, de tener esa conexión con la gente. Porque si no tienen esa conexión con la gente y no trabajan para la gente, que al final los hogares bolivianos son quienes los eligen, entonces difícilmente van a poder ponerse de acuerdo y dialogar para encontrar las soluciones para esto, para estas personas y todos los que somos los bolivianos a los que ellos van a representar. Entonces, creo que una cosa lleva a la otra, pero entender, por eso decía al comienzo, es clave que puedan tener una conexión con la realidad de los hogares bolivianos. Creo que eso es lo fundamental. Y para eso es sentarse, escuchar. Estamos mal acostumbrados a hablar mucho y escuchar poco, entonces esto es al revés. Y en esa lógica que te comentaba al principio, sería pues lindo, una maravilla que agarren el primer día, no sé, creo que es el 9 de noviembre, primer día, lunes, sentado, escuchando a todos los sectores de la sociedad, para ver, no para darle soluciones ahí mismo, ni para rebatir cosas, sino para entender cuáles son los problemas y en base a ello seguir encontrar soluciones, pero no solamente de discurso, sino en acción ya, ¿no? Creo que eso es importante. Ahora, Fernando, otro aspecto que se ha observado en esta campaña es que hay coincidencias en las propuestas, incluso con los candidatos que vienen del oficialismo en estos momentos. Levantar la subvención de hidrocarburos, conseguir recursos extraordinarios y de emergencia incluso para soportar esta crisis. Hay que cambiar leyes que rigen actualmente la economía. ¿Se puede hablar entonces prácticamente de una agenda del Bicentenario? Yo creo que hay una agenda para salir del hueco económico en el que nos han metido muchos años de un manejo inadecuado, con un modelo que, vuelvo a repetir, está totalmente agotado y ya debió haberse cambiado hace mucho tiempo. Pero si vemos estas similitudes es porque las necesidades que ellos, me imagino, ven en sus análisis son muy parecidos, porque esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, si no encontramos, si empezamos a tener distintas ofertas electorales, que yo creo que todavía hay mucho por hacer en la oferta electoral, porque entiendo, desde mi punto de vista, no se ha llegado todavía a la gente, para que la gente entienda, todavía los veo demasiado alejados. Se ve en los debates, lamentablemente en los debates, a excepción de un par de foros, se han dedicado más a descalificarse que a conectar con la gente y que la gente realmente entienda cómo van a enfrentar este nuevo ciclo económico que nos toca y entender de que lo que están viviendo viene de atrás y no es de ahora simplemente. Entonces, yo creo que esa necesidad que hay de solución a los problemas que estamos viviendo ahora se ve en
en los distintos programas de gobierno que hay, que bueno, lo más importante ahora es ver el cómo, ¿no? Todos nos han dicho qué es lo que van a hacer, cuál es el problema, que ya lo sabemos el problema, pero el cómo, ahí está el reto, y de ahí vienen estos otros retos que te comentaba. Bien, muchísimas gracias, Fernando, por este análisis. Estamos a 10 días de las elecciones y este domingo presentaremos la encuesta final. No se lo pierda. Continuamos.